Volviendo a su palabra, la vida y la enseñanza de Jesús con el pastor Mario Villegas. Quiero compartir con ustedes una historia que la BBC de Londres presentó el 23 de enero del año 2018. Todo sucedió una mañana a las 6 de la mañana en Assam. Assam es uno de los estados al noreste de la India. Se presentaron dos damas, una de ellas musulmana y otra hindú. Se presentaron al hospital para ser atendidas porque iban a dar a luz. Después de una hora, todo salió perfecto. No hubo problemas en el parto, así que las dejaron reposando en el hospital y al otro día las remitieron con sus niños a sus hogares. Después de haber pasado una semana, una de esas damas musulmana llamada Sulma Parveen llamó a su esposo, el señor Shahabuddin Ahmed, y le dijo: mira, Shahabuddin, yo estoy preocupada. El niño que tenemos hace una semana no es nuestro hijo. Y claro, eso sorprendió al esposo. ¿Cómo que no es nuestro hijo? Y ella le dice: mira, lo que sucede es que si miras el rostro del niño es muy diferente al nuestro. Mira las manos del niño, son rechonchas. Su carita es redonda. Sus ojos son grandes y nosotros no somos así. Mira, somos delgados. Ese niño no se parece a mí ni a ti. Por eso te pido por favor que vayas al hospital. Hables con el director y le digas que nos cambiaron los niños. Y claro, el esposo ante esa situación comenzó a observar y claro, sí, se dio cuenta. Tenía razón su esposa. Así que se fue para el hospital, allí en ese lugar. Fue a hablar con el director lo escuchó, pero le dijo: ¿sabe, señor? Es imposible que los niños hayan sido cambiados. Su esposa está teniendo problemas mentales. Déjela reposar un tiempo y la cosa va a pasar. Así que su esposo se devolvió a su casa, le contó a su esposa lo que había dicho el director y ella no quedó convencida. Le dijo: no acepto. Tienes que volver al hospital y decirle al director que nos dé la dirección y el nombre de la otra dama que estuvo conmigo ese día en parto. Yo recuerdo esa dama. Es más, le dijo a su esposo: esa dama tiene las facciones de este niño. Así que estoy segura que la madre de este niño no soy yo, sino la otra dama. Y claro, pues el señor ante esa situación, su esposa le está diciendo, miró la dirección, fue allá al director, encontraron la dirección de la dama y él se propuso ir a buscar a esa dama, a su esposo, a su familia, hacerles una visita y contarle lo que estaba pasando. Cuando fue la primera vez, sabe que tuvo temor, dice. El señor Shahabuddin Ahmed, como llama él, tuvo temor de tocar esa puerta y se devolvió. 2 veces lo intentó y se devolvió. Finalmente le dijo a su esposa: mira, yo estoy en una incertidumbre, voy a hacer una cartica y la voy a mandar por correo, donde les muestro o les digo lo que tú me estás diciendo, la situación que está pasando ante nosotros, y puede ser que también ellos estén en esa incertidumbre. Esperemos, le voy a dar el número telefónico para que me llame. Y sí, así pasó, le mandaron la carta y a los pocos días vino la respuesta, lo llamaron y le dijeron que estaban interesados en que viniera para ver la situación y ver a los niños. Y sí, presentaron, se pusieron de acuerdo el día. Allá fue la señora Sulma Parveen con su esposo Shahabuddin Ahmed a encontrarse con esta otra pareja. ¿Cuál no sería la sorpresa cuando vieron a los niños y ellos se pusieron a llorar? Se pusieron a llorar de la emoción. Esos eran los niños y estaban trocados. Ellos no eran los padres de los niños que les habían entregado y los niños no lo sabían. Pero ya los niños habían pasado varias semanas con esos padres que, aunque no eran sus padres, los trataban como si fueran sus niños. La señora Sulma quiso de una vez hacer el cambio. Y la otra familia le dijo: no, tenemos que ir a las autoridades y hacer todo correctamente porque ellos ya están denunciados.
Es más, nosotros somos hindúes, ustedes son musulmanes, necesitamos hacer las cosas bien hechas. Así que pasaron los días y fueron ante la ley y les dijeron que está bien, que iban a ir al hospital a hacer una investigación, y ahí fueron pasando los meses. Finalmente el tribunal dijo que tenían que sacar el ADN de los niños. Quiero decirles, apreciados hermanos y amigos, que después de 2 años y 9 meses se dio la cita, ahora sí, con todo el ADN de los niños, reconociendo que no eran ellos los padres porque no tenían el mismo ADN, para hacer entonces el cambio, después de 2 años y 9 meses. El día que llegaron al tribunal, todos lloraban. Los hermanitos de ambos niños lloraban, los padres lloraban, los abuelos lloraban, todo era un llanto en ese tribunal. ¿Y saben por qué lloraban? Porque ya después de 2 años y 9 meses es como si esos niños fueran de ellos. Y en el momento en que los niños se les pidió que los entregaran, los niños, aferrados a los brazos y el cuello de sus madres, lloraban y no querían zafarse de sus brazos. ¿Qué hacer entonces? Después de que el juez miró la situación, llamó a los padres y les dijo: miren, no le hagan un daño psicológico a estos niños. Ya estos niños, aunque ellos no saben que ustedes son sus padres realmente, ellos van a sufrir al hacer un cambio en este momento. Les hacemos una recomendación: háganse los mejores amigos, visítense en lo posible cada semana, permitan que los niños jueguen, que hagan de esto una sola familia, y permitan que esos niños crezcan, y ya cuando tengan la capacidad para decidir, que decidan ellos, para que no les hagan daño. Así que aunque esto parece una película, es una realidad. Hoy esos niños tienen un poquito más de 5 años y esperan el día en que se les diga la verdad, para que esos niños decidan. Esta historia que presentó la BBC de Londres nos recuerda otra historia que hace siglos atrás ocurrió de manera muy parecida. Vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, y leamos los versículos 26 y 27. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Notemos que aquí el Señor, al crearnos, nos dio características de Él. Dice que fuimos hechos a imagen y semejanza. Son 2 palabras diferentes en el hebreo, selén y demut, pero todo tiene que ver con el carácter. No solamente la parte física, sino la parte mental. Dios nos hizo para que nos pareciéramos a Él. La gran escritora Elena White, al hablar de la creación del hombre, en el libro La Educación, página 20, dice: de formas graciosas y simétricas, de rasgos regulares y hermosos, de rostros que irradiaban los colores de la salud, la luz, el gozo y la esperanza, eran en su aspecto exterior la imagen de su creador. O sea que nosotros fuimos creados pareciéndonos a Dios. Pero ahora aparece un enemigo que usurpa y cambia ahora de Dios, y él se hace pasar por Dios. ¿Saben a quién me refiero? Satanás nos cambió nuestros orígenes. Debido al pecado, Satanás ahora se introduce para darnos otro rostro, otra imagen, otra semejanza, pero a él, no a Dios. La Sagrada Escritura dice en el capítulo 3 del libro de Génesis, ese momento cuando él hizo ese cambio, y al tentar a Eva, en el capítulo 3 y el versículo 5, le dice: desobedezca. Y dice el versículo 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Ahí Satanás ataca a nuestros primeros padres. Usurpa el derecho que tiene Dios, que nos creó a su imagen y semejanza. Y ahora quiere que el hombre se parezca a su imagen y semejanza de él, de Satanás. Eso es el pecado. Quiero que escuchen este mensaje de Primeros Escritos, página 145. Satanás fue una vez un ángel a quien se le honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de los otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente era alta y espaciosa, indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Pero escuchen, pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le hubiese consultado acerca de la formación del hombre. Y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y de odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. ¿Entendemos por qué ahora Satanás ataca la imagen y semejanza de Jesús? Porque no se lo tomó a él en cuenta para la creación. Él era un ángel y él no sabía que Jesús era Dios. Y ahora entonces toda su batería, su poder, su engaño es para que el hombre no se parezca a Dios en su carácter. Que la imagen y semejanza de Dios esté por el suelo. Y que el hombre refleje su imagen, odio, venganza, ira. Eso es lo que está pasando en el mundo de hoy. Por eso es que se hizo el gran plan de salvación. El gran plan de salvación Dios lo formó, lo determinó con un propósito: volver a establecer, a recuperar la imagen y la semejanza de Dios en nosotros. Por eso a través de la historia ese hilo corre: recuperar la imagen y semejanza de Dios. Y por eso les decía que nuestros rostros reflejan cuál es nuestra relación con las cosas materiales, pero también con las cosas espirituales. Ahí está nuestra historia. Aquí estamos reflejando lo que somos. O mostramos a Dios o mostramos a Satanás. Y por eso es tan importante reconocer el gran anhelo de Dios, que reflejemos su imagen y su semejanza. Por eso el libro de Mateo capítulo 1 y versículo 21 presenta ese nombre y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús viene para recuperar esa imagen, para destruir el imperio del mal, para destruir a Satanás y su poder, para quitarle esa hegemonía, ese poder que tenía Satanás al creerse dueño de nosotros. Allí mismo en Mateo capítulo 1 y el versículo 23, dice que Jesús también su nombre se llamaría Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Significa entonces que vino Dios mismo en la persona de Jesús para recuperar la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Que cuando viéramos y contempláramos a Jesús, nos transformaremos diariamente a su imagen y semejanza. Recordemos lo que dice el libro de Lucas, capítulo 19 y versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que el Señor vino a hacer es a recuperar esa imagen y semejanza, al darle al hombre la oportunidad, con el perdón de sus pecados, con la justificación, de recuperar esa imagen y semejanza. Y Él es el modelo. Por eso las Sagradas Escrituras, cuando nosotros las estudiamos, como dijo Jesús en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y notemos, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Las Escrituras reflejan esa imagen y semejanza de Jesús, de nuestro Dios. Reflejan el carácter del Señor, por eso tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. El Señor iba a acompañar a todos aquellos que se reunieran para estudiar su palabra,
como lo dice el libro de Mateo capítulo 18, versículo 20, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo ayudándonos, fortaleciéndonos, transformándonos a su imagen y semejanza. ¿Alguna vez Felipe le preguntó a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Y el Señor le dijo: mira, Felipe, mírame a mí, mira mi rostro. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino a revelar a su Padre. En su actuar, en su carácter, mostraba quién era Dios, en su amor, en su misericordia, en su perdón, en su compromiso con la misión, en hacer la voluntad de su Padre. Allí reflejaba Jesús a qué venía: a restaurar esa imagen y semejanza, y que Él ahora fuera nuestro modelo a alcanzar diariamente. Por eso el libro de Marcos 10, capítulo 10, versículo 45 dice que el Señor dijo: no he venido para ser servido, sino para servir. El servicio mostraba la imagen y semejanza de Dios. Dios no vino a ordenar, vino a servir. Y qué hermoso es ese pasaje de Mateo 9, 35 y 36, cuando el Señor ve las multitudes y tiene compasión, porque eran como ovejas sin pastor. Allí se menciona cómo el Señor vino para enseñar, para predicar y también para sanar. Ese era su propósito. Vino para mostrar a través de su vida, a través de su servicio, vino a mostrar a Dios. Preguntémonos, ¿qué vio la gente en Jesús? Muy interesante lo que dice Juan, el apóstol. En primera de Juan capítulo 1 y versículo 1 dice: lo que hemos visto y lo que hemos oído tocante al verbo de vida, ese verbo de vida que es Jesús, os anunciamos. Juan vio a Jesús, palpó a Jesús, estuvo con Jesús, y él vio en Jesús el Mesías prometido. Por eso, si le preguntáramos hoy, trajéramos a Mateo y le preguntáramos a Mateo, allá en Mateo capítulo 9 y versículo 9, ¿qué sintió cuando Jesús le dijo: Mateo, sígueme? Y Mateo se levanta y lo sigue. ¿Qué vio Mateo en ese rostro? Saben, hermanos, vio un amigo, porque Jesús, antes de llamarlo, él era amigo de Mateo. El método de Jesús era servirle a la gente, hacerse amigo de la gente, atender las necesidades de la gente, y cuando lo llamaba era su amigo. Allí Mateo, en el rostro de Jesús, ve un amigo. Y el jefe de Mateo, recuerdan a Zaqueo, allá en Lucas capítulo 19, versículo 3, dice que Zaqueo quería ver quién era Jesús, conocer a Jesús. Y en el mismo libro de Lucas capítulo 19 versículo 5 dice que Jesús es el que lo busca y lo llama: Zaqueo, desciende. ¿Se acuerdan de ese árbol que Zaqueo estaba ya subido para ver a Jesús? Y ahora, si le preguntáramos a Zaqueo: Zaqueo, ¿qué sentiste cuando viste el rostro de Jesús? A lo mejor Zaqueo nos diría: vi en Jesús que me iba a dar una nueva oportunidad de vida. Aunque él era el jefe de los publicanos, ahora tenía una nueva oportunidad, un cambio de vida. Eso es lo que vio la gente en el tiempo de Jesús. Si le preguntáramos a aquella mujer, María de Magdala, recuerdan, la pecadora, allá en Juan capítulo 8, versículos 10 y 11, cuando una multitud de líderes la llevan para apedrearla, el Señor le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban, los que te acusaban? Y la mujer dice: no los veo. ¿Recuerdan esas palabras? Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué vio esta mujer, María de Magdala, en el rostro de Jesús? Hermanos, vio misericordia, vio la gracia de aquel que entendía al pecador, pero que le daba una oportunidad: vete y no peques más. Si le preguntáramos a la mujer samaritana allá en el pozo, en Samaria, ¿qué viste cuando conociste a Jesús? ¿Recuerdan esas palabras de Juan capítulo 4 y el versículo 9, cuando ella le dice: Señor, ¿cómo usted, siendo judío, viene a mí que soy samaritana? Los judíos
no se entienden con los samaritanos. Pero cuando comienza a hablar con Jesús, y esa dama le dice, sé que ha de venir el Mesías, el Cristo, y Jesús le dice, yo soy. ¿Recuerdan qué hizo esa dama? Salió a anunciar que había encontrado al Mesías prometido. Ella vio al Mesías prometido. Y si le preguntáramos a Pedro, cuando niega a Jesús, allá en el libro de Lucas capítulo 22 versículos 61 y 62 dice que Jesús ve a Pedro cuando lo está negando por tercera vez. ¿Qué vio Pedro? Si le preguntáramos, ¿qué viste, Pedro, en el rostro de Jesús? Él nos diría, yo vi a alguien, al soberano Dios que me daba el perdón. Vi su tristeza y por eso lloré amargamente. Pero si le preguntáramos al ladrón en la cruz, ¿qué vio en el rostro de Jesús? Allá en Lucas capítulo 23, versículo 40 al 43, ese ladrón nos diría, yo vi al Salvador del mundo que me quería dar una nueva oportunidad. Y si le preguntáramos al mismo centurión que estaba al pie de la cruz, ¿qué viste en el rostro de Jesús? Él nos diría, yo vi al justo, al Hijo de Dios. Jesús vino a reflejar la imagen y semejanza de Jesús. Por eso nosotros hoy tenemos que contemplar a Jesús, para parecernos a Él, para mostrar a través de nuestro carácter, el carácter del Señor Jesús. El libro de Salmos, a través de David, refleja ese deseo de David, cuando dice, Señor, yo quiero buscar tu rostro buscaré. En otras palabras, quiero parecerme a ti, decía David allá en el Salmo 27:8. Pero en el Salmo 27 y el versículo 9, él decía, Señor, yo quiero que no te escondas de mí. Quiero verte cada día. Quiero contemplarte. Quiero parecerme más y más a ti. Salmo 27:9. Por eso, cuando Jesús estuvo entre sus discípulos y ascendió al cielo, la gente cuando vio a los discípulos en el libro de Hechos capítulo 4 y el versículo 13, pudo decir, en verdad estos discípulos sí han andado con Jesús, porque ahora vieron en su carácter otras personas transformadas, personas que habían cambiado. Y es la transformación que hace el Espíritu Santo con cada uno de sus hijos. Lo que está dispuesto a hacer el Señor en cada uno de nosotros, si nos disponemos cada día a contemplar a Jesús. El Señor Jesús en San Juan capítulo 8 y el versículo 12 dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Él es la luz. Y Él espera que esa luz es el reflejo de ese carácter. Y la recibimos a través de las Sagradas Escrituras, recibimos su testimonio, recibimos su voluntad para transmitirla a aquellos que nos rodean. Si Él es la luz, entonces nosotros tenemos que reflejar esa luz. Y al reflejar esa luz es reflejar su rostro, es reflejar su carácter. Por eso en Mateo capítulo 5 y versículo 16 el Señor dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hoy el mundo está necesitado de cristianos que reflejemos el carácter de Jesús. El mundo está cansado de tanto hablar y no verse las acciones. Por eso el Señor vino a reflejar su imagen y su semejanza en un servicio desinteresado por los demás. Cuando nosotros leemos en el libro de Mateo capítulo 25 versículos 31 hasta el 40, cuando dice que en el momento final de la historia el Señor reúna delante de Él a todos, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, allí se van a ver quiénes eran verdaderos hijos de Dios, quiénes reflejaron el rostro, el carácter de Jesús y quiénes no lo hicieron. Y recuerden las palabras que el Señor les va a decir a aquellos que reflejaron su carácter, que reflejaron su rostro. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo.
porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis. Hermanos, allí se está mostrando el reflejo del carácter de Dios en servicio hacia los demás. Por eso los salvos, los que estemos en ese momento, le vamos a decir al Señor, ¿recuerdan las palabras que le vamos a preguntar? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos, o en la cárcel y te visitamos? ¿Y qué les va a decir el Señor? Reflejaron mi carácter, son salvos porque reflejaron mi rostro. Lo que hiciste a esos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Hoy necesitamos, como nunca antes, volver a ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El enemigo usurpó el derecho que tenía Dios sobre la creación. Y solo aquellos que reciban a Jesús de todo corazón volverán a tener ese encuentro con su Padre Celestial. No olvidemos las palabras del libro de Juan capítulo 1 y versículo 12. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio autoridad, noten hermanos y amigos, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, a menos que lo hayamos reconocido a Él como nuestro Salvador, porque quien reconoce a Jesús como Salvador es un hijo de Dios, lo está diciendo. A aquellos que reconozcan a Jesús, a aquellos que reciban su nombre. ¿Y su nombre qué significa? Salvador. A aquellos que recurramos a Jesús cada mañana como nuestro Salvador personal, nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hoy nuevamente está el deseo del Señor, que nosotros lo reconozcamos como nuestro Salvador. Su nombre, Salvador, que sea reconocido por nosotros en este momento. Ese es el gran anhelo de Dios. Y cuando lo reconozcamos, entonces se nos da el derecho de ser hijos. Y al ser hijos, entonces el Espíritu Santo ahora nos da el poder para reflejar el carácter de Dios. Hoy, apreciados hermanos y amigos, quiero recordar esas hermosas palabras que están registradas en el libro de Números, porque ese es el deseo del Señor para nosotros. El libro de Números capítulo 6. El Señor nos quiere dar hoy su santa bendición para comenzar, para continuar reflejando su rostro, su carácter. Abran sus Biblias en el libro de Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Yo diría, hermanos, que esto es como la bendición de Dios en este momento para todos aquellos que quieran recibir a Jesús como su Salvador personal. Y me uno a ellos para recibir en este momento a Jesús, para que Él me dé mi bendición y a ustedes, mis hermanos y amigos, también nos dé su bendición. Esta era la bendición que el Señor daba a todos los israelitas, y que en esta mañana, al volver a tener ese encuentro con Dios, al volverlo a reconocer a Jesús como su Salvador, como nuestro Salvador, es esta bendición del Señor para ti y para mí. Números capítulo 6, versículo 24 y 25. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová, noten lo que dice, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es el gran deseo del Señor, que su rostro, su carácter nos llene, nos dé paz, nos dé el gozo de reflejar a Jesús cada día. Que hoy podamos recibirlo como nuestro Salvador personal, y que hoy podamos decir gracias a nuestro Padre Celestial por el sacrificio de Cristo, porque soy su Hijo amado y un día tendré parte con los redimidos. Quiero, hermanos, unirme a ese deseo del Señor y decirle en este momento: Señor, quiero reconocerte como mi Salvador. Quiero, Padre amado, que me reconozcas como hijo. Y quiero hoy, Espíritu Santo, disponerme para reflejar el carácter de Jesús, reflejar el rostro de Jesús a través de la misericordia, a través del amor, a través de la paciencia, a través de la tolerancia, a través del compartir las buenas nuevas de la salvación.
¿Quieres unirte también conmigo en este deseo del Señor? Vamos a inclinar entonces nuestras cabezas y vamos a pedir al Señor que nos llene de ese gozo, que nos llene de esa luz y podamos hoy decir: soy un hijo de Dios, reflejo el carácter de Dios, soy un salvado, un heredero del reino de los cielos. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias porque fuimos creados a tu imagen y semejanza. El enemigo vino a destruir esa imagen y semejanza. Pero gracias, Señor Jesús, porque tú viniste a esta tierra para volver a recuperar esa imagen y semejanza que refleja a ese Dios todopoderoso, un Dios de amor y de misericordia, que nos ama como pecadores, pero quiere a través de la ayuda del Espíritu Santo que dejemos de pecar. Gracias, Señor, porque hoy te decimos nuevamente: eres nuestro Dios. Jesús, eres nuestro Salvador, y gracias por el honor de ser llamados tus hijos. Te aceptamos, te reconocemos, y ahora llénanos de tu luz para reflejarla a los demás en servicio, en amor, en perdón, en misericordia. Gracias, Señor, por seguirnos amando. Lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, apreciados hermanos y amigos, que el Señor nos siga usando y que sigamos reflejando su rostro, su carácter, su imagen y su semejanza. Bendiciones para todos en el nombre del Señor.